En el nombre del Señor. Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó a llamar al profeta Natán. Mira, le dijo, yo vivo en un hermoso palacio de cedro mientras el arca de Dios está allá afuera en una carpa. En una carpa. Ahí quedé. Y Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado porque el Señor está contigo. Y Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado hacer porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. ¿Acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morado. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ninguna sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté por qué no me han construido una hermosa casa de cedro. Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Les daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro, donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando mueras y seas enterrado por tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, yo lo corregiré y disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre, pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Entonces Natán regresó donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda traer luz a cada una de nuestras vidas. Tú nos conoces y tú trabajas y estás trabajando en cada uno de nosotros. Tu manera de trabajar es hablándonos. Por eso activa nuestro oído espiritual para poder, Señor, captar lo que proviene de tu Espíritu. Que el dicho de Jehová, el rema tuyo, se active en nosotros, porque una palabra tuya tiene el poder para sacarnos de situaciones, Señor, amado, terminales, y elevarnos a niveles gloriosos. Una palabra tuya puede hacer más que 10 años de esfuerzo y de trabajo. Por eso necesitamos, Señor, poder captar en el Espíritu lo que tú tienes con nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dice la palabra que David se instaló en el palacio. Cuando Dios empieza a provocar en el rey David el deseo de su corazón, es porque ya el rey David había pasado por algunos procesos. Dice que él llegó a un punto donde Dios lo metió al palacio, y desde allí, desde el palacio, él se sentó, él tomó el lugar que Dios tenía para él, y fue allí cuando él, descansando de los enemigos que a él le había tocado enfrentar, que Dios pudo traer un sentir y un deseo fuerte a su corazón. Porque David vivió muchos procesos, como tú y yo los vivimos, pero en medio de los procesos de luchas, de batallas, él no podía tener, quizá, a pesar de tener un corazón conforme al de Dios, él no tenía claridad en cuanto a la visión celestial de Dios para su vida, porque estaba
él con tantas batallas, con tantos procesos, que no tenía esa calma de decir, bueno, yo ahora quiero tener clara la voluntad de Dios para mi vida. Entonces dice que ocurrieron dos cosas para que pudiera ser revelado en cuanto al deseo de Dios, al diseño de Dios para la casa de David y cuál era el deseo del Padre. Y lo primero es que el rey David se tuvo que sentar en la posición correcta. Diga conmigo, poner en la posición correcta. Poner en la posición correcta. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos sentados en Efesios 2:6, para que usted lo pueda anotar. Dice que nosotros fuimos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Cuando tú y yo somos elevados a la posición que Cristo, después de recibirlo en nuestro corazón, nos instala. Si yo voy muy rápido, ustedes me avisan, ¿ya? Sí. Porque además a veces de hablar un poquito chileno, soy muy rápida para hablar. Eso es la culpa del mate. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros somos puestos en una posición diferente. A lo mejor usted y yo pensamos, estamos en Córdoba, Argentina, punto geográfico. Pero si usted recibió a Jesucristo como el Señor de su vida, usted no está en Córdoba. O sea, usted está, pero no está. En realidad su verdadera ubicación es estar sentado en los lugares celestiales, gobernando juntamente con Cristo. Esa es su posición. La geográfica es secundaria. Usted está puesto en Córdoba o en la ciudad o el país que a usted le tocó estar como algo secundario. Pero a través de Cristo usted le es dada una posición. Y esa posición de los lugares celestiales es una posición de gobierno. El mundo espiritual tiene 3 cielos. Los cielos que nosotros vemos, ¿cierto? Los que nosotros vemos con nuestros ojos naturales. El segundo cielo son las regiones celestes, así se llama. Son los lugares donde opera el mundo espiritual. Y el tercer cielo es donde está instalado el trono de Dios. Entonces, cuando la palabra le dice que usted fue sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, a usted, por fe y espiritualmente, usted se le elevó y se le puso en el lugar más alto, al lado de Cristo Jesús, para poder tener gobierno y dominio. Amén. Por eso cuando usted lea en el Antiguo Testamento que se habla de un reino, que se habla de rey, usted tiene que saber que usted es el rey hoy día. Y que el reino de Dios hoy día es invisible, pero usted ya está en ese reino. Amén. Cuando usted, como el rey David, es posesionado en el reino y usted sabe quién usted, dónde usted está, ya usted no tiene esa inseguridad de que de dónde vengo, hacia dónde voy, bueno, me quedaré en Argentina, mira, pasa eso a segundo plano cuando usted sabe que su lugar seguro, su lugar de habitación es estar en los lugares celestiales. Amén. Lo segundo que ocurre con David fue que Dios le dio descanso de sus enemigos. Y al darle descanso de sus enemigos es porque el rey David era un guerrero. Él era un guerrero. Y mientras nosotros estamos en la guerra, es muy difícil que soñemos. Porque estamos en batallas continuas. ¿Cierto? Lo único que se hace en una guerra, en una batalla, es querer sobrevivir. Es como que toda nuestra capacidad se vuelca a querer sobrevivir, a salir del apuro, a salir del proceso. La verdad es que soñar en lo que pueda venir más adelante a veces es como no tiene mucho valor para nosotros en el proceso. Entonces el rey David fue puesto en una posición de estar elevado a lo que Cristo quería en el reino, y lo segundo, que a él le fue dado descanso de sus enemigos. Cuando esas dos cosas ocurren en nuestra vida, viene una revelación sobrenatural del deseo de Dios para ti. El Salmo 139 dice que sus manos nos hicieron y nos formaron. El salmista dice, hazme entender, todos mis días fueron escritos en tu libro, todos mis días, y cada uno de ellos están escritos en tu libro. Hay un destino profético que Dios
ha dado a cada uno de nosotros. Hay un libro donde está escrito en nuestros días lo que Dios soñó cuando nos puso en el vientre de nuestra madre. El deseo eterno de Dios para nosotros. Y eso a nosotros se nos va a revelar en este tiempo. Hay algo mayor a ser padres. Hay algo mayor que formar familia. Hay algo mayor que tener metas y logros en la vida. Hay algo mayor a lo que el sistema o nosotros podamos conocer. Yo no sé cuáles son las metas, los proyectos que tú tienes, pero déjame decirte que hay algo superior a eso en el corazón de Dios para tu vida. Por eso Dios quiere que tú puedas entender que Dios va a entrar en estos dos procesos para poder Dios revelarte a ti cuál es el diseño de Él para ti y que puedas ejecutarlo aquí en la tierra. Una de las cosas que David batalló, de las cuales Dios le dio descanso, fue con su identidad. Cuando nosotros, tú y yo, conocemos al Señor, empezamos, eso es un comienzo, diga conmigo comienzo. Es un suceso. La salvación es un suceso, algo que ocurre instantáneamente el día que usted cree. Pero la formación es un proceso. No es instantánea la formación de un hombre y una mujer de destino en Dios. Hay un proceso y David lo tuvo que vivir. Él batalló con la identidad. Jesús también lo tuvo que pasar. Jesús fue introducido a procesos para poder él llegar al momento donde se consumara el propósito por el cual vino a esta tierra. Él vivió procesos familiares, él vivió procesos ministeriales, él vivió toda clase de procesos para poder llegar al punto y ejecutar lo que Dios había designado. Una de las cosas que nosotros batallamos es con nuestra identidad, y eso está en Mateo 4. Cuando Satanás vino a tentar a Jesús, vino y le hacía continuamente la misma pregunta. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, pues tírate, a sus ángeles mandará acerca de ti. Porque la batalla de un hombre y de una mujer que nacen en Dios siempre va a ser su identidad. El diablo, cuando nosotros estamos en procesos difíciles, te hace dudar. Pero si Él es mi Padre, ¿por qué me ocurren estas cosas? Si Él es mi Padre, si yo soy hija de Dios, ¿por qué es que me toca vivir esto? Pudiese ser más sencillo. Y empezamos a nosotros a batallar con pensamiento. Déjeme decirle que ese es parte del proceso. Es parte del proceso porque en medio de todos esos conflictos de identidad, Dios está trabajando. Y Dios quiere lograr en nosotros que la identidad, quién somos en Él, sea firmada, sea estable, sea algo sólido. Algo que no cualquier cosa pueda botar. Yo no sé qué proceso le está a usted tocando vivir, pero déjeme decirle que nada va a cambiar su posición de ser hijo de Dios. Nada va a cambiar que usted tiene un Padre Celestial bueno. En medio de la enfermedad vienen pensamientos como, ¿y Dios? ¿Será que es insensible? ¿Será que no me escucha? ¿Será que no me ve? Y en esos procesos de batalla con nuestra identidad es donde Dios quiere que tú sepas, más que nunca, que tú sigues siendo su hija, su hijo, y Él sigue siendo tu papá. Y mientras hay momentos en los cuales tú vas a renegar, vaya Padre que yo tengo, Él está trabajando para afirmar y que tú creas que no importa la circunstancia, Él sigue siendo un Padre bueno. Y Él va a manifestar. Mi abuelita tiene un dicho, no sé cómo se dirá acá, pero dice que alguien no da puntada sin hilo. Es como siempre se trae algo entre manos. Si Dios permite algo en tu vida, es porque Dios se trae algo entre manos. Y déjame decirte que eso que se trae Dios es bueno, aunque tú y yo no lo vemos en el proceso. Vamos a volver a David. David mismo, después de ser ungido, empezó una trayectoria de muchas luchas. La primera, no sé si usted se acuerda, lo ha leído, lo ha visto en alguna historia, fue que se iba a ungir un nuevo rey en Israel
parte el profeta con el aceite a una casa en un pueblo. Y cuando llega allí, le dice al hombre: yo quiero que tú pongas a tus hijos acá porque uno de ellos va a ser el futuro rey. Y el hombre pone varios de sus hijos y el profeta empieza, los veía de buen porte, de buen parecer, y dice, este tiene como la estatura y como que pinta para rey. Y Dios le decía: no es. Después iba el otro: no es. Le dice: tú estás viendo lo que ven tus ojos, pero yo veo el corazón. Y ninguno de sus hijos era. Hasta que el profeta le pregunta al padre de la casa: ninguno de estos es. ¿Acaso falta alguien? Y el papá dice: sí. Hay uno, el más pequeño, que está cuidando ovejas allá en el campo. Y él dice: bueno, no vamos a celebrar, no vamos a hacer el sacrificio que ellos iban a hacer hasta que él no venga. Y resulta que aparece ese niño, el que cuidaba las ovejas, el que hacía el trabajo que digamos más común o más bajo de la familia, porque en Israel se les formaba para la guerra. Entonces cuando llega David, Dios le dice que ese era. Entonces David tuvo que batallar contra el sentimiento, contra las palabras de que ni su propia familia creía en él. Yo no sé si a ti te ha pasado, que cuando de pronto se piensa en algo grande, a quien dejan afuera es a ti. No dice: bueno, la verdad es que si esta persona... No, este no. A David le ocurrió. Y Dios va a trabajar con tu vida. A lo mejor no ha sido familiarmente, pero a lo mejor laboralmente. A lo mejor no tienes aptitudes para ciertas cosas. A lo mejor tú has sentido que eres bueno en algo, pero en otras áreas eres débil. Y en esas áreas débiles, déjame decirte que Dios va a darte su favor y te va a elevar. Y aunque a veces tú te sientas mal porque tú digas: no, la verdad es que se contó, es como que contaron, necesitaban 10 personas en el grupo, en el equipo, 1, 2, y como que me saltaron y siguieron. Soy como el hombre o la mujer invisible. Déjame decirte que el Señor a ti te está mirando. Y tú vas a tener que pasar por ese proceso, pero el ojo de Dios está sobre ti, por lo tanto no va a haber nada que detenga lo que Dios tiene con tu vida. Amén. Qué hermoso es saber que el profeta dijo: aquí no hay cena hasta que me llamen al que falta. Y el propio padre dice: no, déjelo. Ya, traigámoslo. Estoy seguro que no va a ser. Acá sé que hay varios deportistas, que el entrenador los llame a todos y haría algunos invisibles. Pues déjame decirte que Dios tiene tu día y tu hora. Y van a haber cosas que se van a detener por causa tuya. Cosas sobrenaturales que van a ocurrir por causa tuya. Amén. Entonces dice que David batalló con eso, pero cuando tú te enfrentas, Dios nunca te va a quitar esa batalla. Eso es lo que yo quiero que tú percibas. Tú entraste en un proceso de formación y Dios no te va a quitar esa batalla, porque es en esa batalla cuando a ti se te va a hacer algo tan firme y sólido, el Dios que tú tienes. El Dios que ve lo que nadie ve. El Dios que ve el corazón por sobre la apariencia. Tú vas a aprender en este proceso que tú no eres lo que la gente está viendo. Tú eres lo que Dios ve en tu corazón. Y Dios ve el corazón. Dios ve cuando hay rendición. La gente ve actitud, la gente ve por fuera si calificamos o no, pero Dios ve tu corazón. Y en este proceso vas a tener que aferrarte a eso, porque tu identidad está siendo trabajada. Quién tú eres en Dios, no importa cuántas cosas alcanzaste allá afuera. Hoy día, tú en Cristo Jesús, tú tienes que mantenerte firme, que estás bajo la mirada de Dios. Papito tiene los ojos sobre ti. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde para el enemigo, para el sistema, para cancelar nuestra vida en Dios. Entonces David le tocó vivir el menosprecio de sus familiares, luego le tocó vivir el menosprecio en lo que él hacía. Cuando todos nos conocemos la historia de Goliat, es extraordinaria. Un niño venció a un gigante. Pero en realidad cuando David llegó allí, el papá lo mandó a dejarle comida a sus hermanos que eran guerreros. Entonces cuando él llegó allí, va a dejar la comida como el hijo y a traer informe a la casa. Y en ese lugar, cuando él estaba haciendo eso, dice que él escucha cómo Goliat estaba humillando a los escuadrones de Dios. Entonces fue allí que David es como que
dice, pero ¿por qué este incircunciso está atacando al pueblo de Dios? Y dice que el hermano mayor de David, si usted quiere anotarlo, eso está en 1 Samuel 17:28, para que lo anote y después lo lea. Es extraordinario. Dice que David, el hermano mayor, le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí, enano? Así le diríamos hoy día. ¿Qué haces aquí, enano? Ándate a la casa, anda a jugar play. O sea, ¿qué estás haciendo acá? Estamos frente a una batalla. 40 días y 40 noches, Goliat estaba atemorizando al pueblo. Y un niño se le ocurre decir, así como bien agresivo, o sea, ¿qué se cree este? Que está humillando al pueblo de Dios. Entonces el hermano mayor le ordena a la casa y dice la palabra que David tuvo la valentía para enfrentar a Goliat. Todos sabemos el resultado, que al final David venció. Pero tú vas a tener que ser en este tiempo altamente tolerante al menosprecio de la gente. Esos que a ti te dicen, y yo quiero que tú no veas como que vienen del diablo. Son gente asignada ciertamente por Dios para entrenarte, para darte una alta resistencia. Cuando te digan no puedo, tú no puedes, esas personas van a ser enviadas para que te digan que tú no puedes, pero dentro de ti va a salir la voz de Dios que te dice sí puedes. No hay límites para aquellos que creemos en Dios. Dios no tiene límites, los únicos límites que existen son los que nosotros le ponemos. Dios te puede llevar donde ni siquiera tú mismo has soñado, has soñado. Por eso nosotros necesitamos saber que no importa las voces que haya a nuestro alrededor, que tienes tal edad, que ya está pasado, que no se puede, todas esas cosas, que ya las situaciones están muertas, todas esas cosas tú tienes que empezar a saber que van a ser como un fertilizante para el Cristo que tú portas, el que todo lo puede. Y puede que tú digas, es verdad, yo no puedo, pero el que me habita sí puede. No importa mi condición física, no importa mi condición cultural, familiar, si Dios lo dice, Dios lo hace. Entonces todos festejamos el triunfo de David con Goliat, pero nos saltamos el detalle de que cuando él llegó a la batalla, le dijeron, ándate, enano. ¡Qué tremendo! David fue perseguido continuamente. Usted sabe que Saúl, el rey de turno, lo buscó para matarlo muchas veces. Saúl terminó siendo un hombre bipolar. A ratos amaba a David y a ratos lo odiaba. ¿Usted tiene gente hacia su alrededor? Son increíbles. A veces nosotros somos así, ¿sí o no? Amamos al marido y al otro día es como, llévatelo, padre. Como dicen por ahí, que hay días que decimos, amaneciste. Y hay días que decimos, amaneciste. Y como, oh, todos somos así. Bueno, a David le tocó que el padre de él, que era Saúl en cierta manera, porque era el rey de turno, era bipolar. De pronto le decía, ven David, canta para mí, porque era atormentado por un demonio. Y David estaba tocando el arpa, increíble, tocaba el arpa y los demonios se iban, y de repente David se descuidaba y le tiraba un cuchillo. Muchas veces ocurrió eso, y David tenía que arrancar continuamente huyendo del cambio de temperamento, de ánimo del rey Saúl. Pero eso ejercitó en él un corazón de honra a pesar de aquellos que quieren lanzar daño contra tu vida. Él fue el hombre que dice la Escritura, ¿quién levantará la mano contra el ungido? Muchas veces lo tuvo para él cobrar venganza. Dicen que le decían, el Señor te lo ha entregado, mátalo, está en tu mano puesto por Dios. Y él decía, no puedo levantar contra no puedo levantar la mano contra el ungido, siendo que lo intentó matar muchas veces. Entonces se ejercitó en él una tolerancia a esa gente que nos quiere dañar, a esa gente que nos lanza dardos, nos lanza... Allá en Chile se dice pelar, cuando nos desprestigian, nos deshonran. Es increíble cómo de pronto gente a la que tú ayudas familiarmente, ministerialmente, en todos los ámbitos, en el trabajo, tú los ayudas y después te hacen mal, ¿cierto? Pero tú tienes que saber que esa gente está desarrollando Dios a través de eso, algo en ti. No
es en vano que Dios haya dicho, David es un hombre conforme al corazón de Dios. Yo, si hubiese sido Dios, desde el momento que ungí a David, a través del aceite que se le echó, lo hubiese llevado inmediatamente al trono. Pero pasaron muchos años, porque Dios lo tuvo que procesar, lo tuvo que instruir, le tuvo que enseñar cómo se manejaban los códigos en el corazón de Dios, para que cuando Él llegara al reino, Él pudiera hacerlo conforme a Él y no conforme a lo que fue hecho con el reinado anterior. Él fue perseguido continuamente. En 1 Samuel 21:10 dice que un día, esto es increíble, dice que él iba arrancando de Saúl y llegó donde un rey y a él le dio miedo que lo mataran. Porque David llegó al punto de andar errante por la tierra, porque se le perseguía. El mismo niño que había sido ungido para reinar estaba sufriendo una persecución y él corría por su vida. Y dice que él llega a una ciudad y en esa ciudad ve a un rey y dice, este me va a matar. Y dice que el niño David, el joven David, se hizo el loco y empezó a rasguñar las paredes, a botar saliva, a hacerse el loco, porque empezaron a decir, este es David, del cual se dice que uno ha matado a 1000, el otro a 10.000. Entonces el rey dijo, este es el que está buscando Saúl, y para aliarse con Saúl seguramente lo mataba o se lo entregaba al rey. Pero David se hizo el loco para que le perdonaran la vida, y el rey ese dijo, ya, tengo demasiados locos en el reino como para tener uno más, sáquenlo de aquí. Lo sacan, y en ese proceso él se mete a la cueva de Adulán, a un lugar donde llegaron. Cuando él se mete en la cueva, fue un proceso de mucho dolor. Imagínate ir arrancando por su vida, tener que llegar al punto de hacerse el loco. Y dice que él llega a la cueva y es como que dice, ya aquí me encierro y de aquí no me saca nadie. Y dice que a esa cueva empezaron a llegar un montón de endeudados, de gente con depresión, de gente con problemas psicológicos, gente que se quería suicidar, gente enferma, y se metieron allí a la cueva con David. Imagínense, allá en Chile le decimos, pucha, que era quemado. O sea, qué mala pata. Quería escapar de todo, como cuando a ti te vienen, o a mí me vienen esos estados de que estoy colapsada, lo único que quiero es encerrarme conmigo misma y que nadie me moleste, ¿cierto? Y llorar y tener mi fiesta de lástima, de tristeza, porque algunas las festejamos, estamos encariñadas. Y tener mi fiesta allí, y no pudo, y le llegó gente peor que él. Le llegó gente peor que él, que estaba endeudada, con depresiones, con toda crisis que se puedan imaginar, y allí David dijo, y además ahora tengo que soportar a todos estos locos. Pero dice la palabra de Dios que en ese proceso, Dios le inspira a él un cántico. Vamos a buscar el Salmo 34. El Salmo 34. Es un salmo que quizás tú y yo hasta hemos cantado, pero fue escrito en un contexto muy difícil. De hecho, tiene un título arriba que dice Salmo de David, acerca de cuando se hizo pasar por loco frente a Abimelech, que lo echó de su presencia. Y en medio de toda esa desesperanza, de todo ese proceso que David estaba viviendo, Dios le inspira este cántico. Y dice, alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor y exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó.
Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben. Dicen que este cántico fue un cántico de formación para la gente que rodeó a David. En medio de su proceso difícil llegó toda esta gente complicada. Y este cántico, esta palabra, fue una de las cosas que Dios le dio, una herramienta que Dios le dio para formar a aquellos, para poder influenciar a aquellos que estaban a su alrededor. Cuando tú y yo pasamos momentos difíciles, tendemos a encerrarnos en nosotros mismos y ver que solo nosotros estamos viviendo dificultades. Pero Dios te va a rodear de gente que está peor que tú. Y tú te vas a dar cuenta que en medio de tu proceso difícil, Dios te va a dar instrucciones, Dios te va a dar palabras de sanidad, te va a dar palabras de libertad para formar un ejército. Tú vas a ser gente de influencia a tu alrededor. Quizás tú me digas, no, que yo no soy pastor, no formo a nadie, pero tu vida fue diseñada por Dios para ser de influencia a los demás. Tú no tienes idea lo que una palabra tuya en medio de tu proceso difícil pueda marcar a alguien. Yo no sé por qué Dios trabaja así, pero en el peor momento de un hijo y de una hija de Dios es cuando Dios más nos usa. Es cuando más Dios nos usa, es cuando nosotros decimos que yo no puedo, no califico, Señor, déjame vivir mi proceso. Y es cuando Dios dice, te voy a enviar a los endeudados, te voy a enviar a los depresivos. Y vas a ver que hay gente que está peor que tú. Y dice que ahí David empezó a enseñarle a la gente. Esos 400 hombres, ¿eran 400 también o 300? Bueno, más o menos ahí, para que ustedes lo busquen. Yo les quiero decir, porque yo lo sé, pero no les voy a hacer la tarea fácil. No. Esos 400 hombres se transformaron en los valientes de David. En unos capítulos más adelante se habla de ellos como los valientes de David. Hombres que estaban dispuestos a dar su vida por él. Hombres que estaban dispuestos a no comer si el rey estaba en la guerra. Hombres que estuvieron dispuestos a cruzar peligros, lugares sumamente peligrosos, con tal de que el rey pudiera tener agua para beber. Eran hombres extraordinarios. Y termina diciendo la historia de estos hombres que sus rostros eran como rostros de león. Porque eran hombres entrenados, instruidos en la guerra, pero sumamente fiel a su líder David. ¿Cómo es que se puede formar una generación? ¿Cómo es que se puede formar la mejor gente en los momentos difíciles? Eso es sobrenatural. ¿Cómo es que en medio de mi necesidad Dios me puede llevar a ocuparme de los asuntos del otro? Si se supone que yo tengo que estar ocupado en mis asuntos. Pero es que las matemáticas de Dios funcionan así. Tú buscas el reino de Dios y su justicia y lo demás se añade a tu vida. Cuando tú te haces cargo, tú tomas la carga de Dios, le entregas la tuya a Dios y tomas la carga de Dios, Dios empieza a trabajar a tu favor. Conozco gente que ha dedicado su vida a mejorar sus matrimonios y después de que mejoren sus matrimonios dicen voy a servir a Dios. Esa gente se hacen ancianos y nunca tienen la dicha de ver cómo funciona el reino. Los he visto terminar separados porque nunca priorizaron el reino de Dios. Se dedicaron solamente a querer formar eso, pero las matemáticas de Dios no funcionan así. He visto gente que me ha dicho, primero crío a mis hijos, primero cumplo mis metas. Pero lo hemos visto que por más esfuerzo que le ponen, por más contactos que tengan, no pueden. Es como un avión que no puede despegar, porque nosotros funcionamos de manera diferente en el reino de Dios. En el reino de Dios se funciona la necesidad de Dios primero y luego se cubren mis necesidades. Tú quieres tener un matrimonio bendecido, exitoso, que tiene que ver con que el éxito tiene que ver con que tú tienes una meta y esta se cumpla. Todos tenemos metas matrimoniales, familiares. ¿Tú quieres ver esos resultados? ¿Quieres ver aquellos sueños de tu corazón cumplidos? Busca el reino de Dios. Invierte tu vida en lo que a Dios le agrada. Hay un versículo que yo sé que quizá usted ha escuchado que dice, vengan a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Cierto? Llevad mi yugo
y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, cuando nosotros ministramos, entregamos una palabra a alguien, le ministramos la primera parte. Ven al Señor, Dios te va a dar, ¿cierto?, el descanso que tú necesitas. Pero el contexto allí es: ven a mí tal cual estás, cargado y trabajado. Yo te doy descanso, pero toma mi yugo. Porque mi yugo es ligero y es liviano. Entonces, cuando Dios te dice ven a mí cargado y trabajado, es porque tú traes un yugo pesado, una carga pesada. La carga que traemos todos cuando llegamos al Señor. Todas las crisis, todas las dificultades, todos los traumas, todas las cosas que desde pequeños arrastramos. Y llegamos al Señor y Dios nos da alivio, nos da descanso. Pero a los pocos meses después estamos peor. Y ahí entran las crisis de decir, pero es que ahora yo soy hija de Dios, ¿por qué me vuelve esto? Hay gente que de pronto dice, me metí en la iglesia y es como que tengo más problemas. No, aquí no ocurre, eso ocurre en Chile. Y cuando a mí me vienen con ese discurso, yo le digo, mira, en tus matemáticas es verdad, pero yo te voy a enseñar las matemáticas de Dios. Cuando dice, ven a mí cargado y trabajado que yo te haré descansar, hay una letra chica en el contrato, pero ahora toma mi yugo. Y tomar el yugo del Señor significa que tú le entregas lo que a ti te preocupaba y ahora tú tomas lo que a Dios le preocupa. Podríamos decirlo más que preocupación, lo que Dios desea. Y cuando yo tomo el deseo de Dios como lo más importante en mi vida, me voy a mantener con una carga ligera. Voy a hallar el verdadero descanso para mi alma y voy a tener reposo. Amén. Dice que David descansó de sus enemigos porque a él se le reveló que había algo mayor que sus propias necesidades y que era levantar una casa para el Señor. En la palabra de Dios, la palabra de Dios a nosotros nos habla que Cristo es el reposo. Y nosotros necesitamos entrar en ese reposo para poder percibir el deseo de Dios. Yo no sé si tú traes cargas esta noche, vamos a entregárselas al Señor. Amén. Pero Dios te va a dar el alivio, el descanso, porque vamos a orar por ti con los pastores. Pero si tú quieres mantenerte en ese descanso, toma el yugo de Dios y dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Es la pregunta del millón. Y Dios rápido te va a responder. Hay un reino al cual pertenecemos, que hay mucho trabajo por hacer. El trabajo de Dios siempre tiene que ver con gente. Siempre tiene que ver, no, voy a trabajar al Señor, canto, siempre tiene que ver con gente. Aquí en medio nuestro hay gente que se le ha dado una gracia para ganar a otros. ¿Sí o no? Gente que le da una gracia innata de alcanzar a otros para el Señor. Y hay otros que se les ha dado una gracia para ocuparse de las necesidades del otro. Es como que yo estoy tranquila cuando sé que mi compañero está bien. ¿Hay alguien así, no? ¿Sí? Son corazones pastorales que Dios le regala al cuerpo de Cristo. Hay otros que reciben una palabra de Dios y quieren rápidamente entregársela a otros. Esos son corazones, son vidas que tienen, les fluye lo que es la enseñanza de Dios. Quieren enseñar a Cristo a otros. A lo mejor no se sienten que tienen todas las herramientas, pero tienen ese fuego ardiente de poder enseñar lo que han aprendido. ¿Hay alguien aquí así? Amén. Lo poquito que tomamos yo quiero enseñárselo. Hay gente que tiene el deseo de orar por otros y que le viene y dice se van a orar por ellos y es como que le vienen imágenes de orar por los que están en necesidad. Todos nosotros tenemos algo que aportar al trabajo de Dios. Todos nosotros tenemos algo que aportar
al reino de Dios. Amén. Hay una gran tarea. Efesios 4:11, y con esto voy terminando. Dice que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero estos están, dice, para edificar a los santos para la obra del ministerio. Entonces no es la finalidad ser un pastor, ser un apóstol, ser un profeta, un evangelista, un maestro. Ese es el medio para que cada uno de los que estamos acá podamos hacer la tarea de Dios. Cada uno, levante su manito allí conmigo y diga: yo soy parte del reino de Dios y voy a trabajar en este reino, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Si quiere ponerse de pie.